Administrar para el Señor hasta que Él venga. Como Señor y Creador, Dios tiene el derecho de pedirnos un diezmo de todas nuestras posesiones o ganancias para terminar su obra final. Al fin y al cabo, solo Dios puede abrir las ventanas de los cielos para bendecir sin medida a los que son fieles. Buen día, hermano y hermana de esperanza. Roguemos que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de la lección 3 de esta semana, el contrato del diezmo. Pidamos que el Espíritu Santo nos ayude a entender este tema. Este tema es uno de los temas álgidos de la creencia de los adventistas del séptimo día. Hay muchos cristianos o llamados cristianos que enseñan que el diezmo ya no se debe devolver. Hay quienes dicen que ya no el diezmo, solo ofrendas voluntarias, y hay quienes sostienen que no se debe dar nada. ¿Qué dice la Biblia en relación a esta enseñanza acerca del diezmo? Durante estos días, toma tu tiempo para memorizar Malaquías 3:10. Según Reina Valera actualizada del 2015, Malaquías 3:10 dice: traigan todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Durante nuestro estudio vamos a responder 5 preguntas. ¿Qué es el diezmo? ¿Dónde debe entregarse el diezmo? ¿Para qué se usa? ¿Cuál es el propósito del diezmo? ¿Qué debe diezmarse? ¿De qué debe diezmarse? ¿Y cómo ser fiel en el diezmo? El tema del diezmo en la Biblia no surge con el pueblo hebreo, con los israelitas, con los levitas, como tampoco termina cuando los levitas dejan de ser. Y eso lo encontramos nosotros en el libro de Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 dice a la letra lo siguiente. Permítanme encontrar el texto. Hebreos capítulo 7, versículo 8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí no está hablando de pasado, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿De quién se está hablando? De Melquisedec. Pero ya hemos estudiado, Melquisedec es un símbolo de Cristo. Entonces, el tema del diezmo ni comienza con los hebreos ni termina con los hebreos. El tema del diezmo lo encontramos nosotros cuando Abraham va y entrega su diezmo a Melquisedec. Encontramos cuando Jacob, mientras huye de la ira de su hermano, allí en el encuentro que tuvo con Dios en Betel, le promete a Dios que si él le bendice de todas sus bendiciones, de todo lo que recibiere, él le entregaría el diezmo. Entonces empecemos a responder las 5 preguntas. Primero, ¿qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? Cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, capítulo 10, versículo 37, en la última parte de Nehemías 10:37, dice que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Nehemías 10:37. El versículo completo dice
que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, del vino, del aceite, para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirán las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. El diezmo es la décima parte de un todo. El diezmo de 100 vendría a ser 10, la décima parte. Ese es el diezmo. En el diccionario nosotros podemos leer que es una décima parte de algo o el 10%, y probablemente esta definición se haya tomado de la narración bíblica. El diezmo, la décima parte, es simplemente devolver esa décima parte de nuestros ingresos o ganancias a Dios. El diezmo, como ya mencionamos, ¿no? En la Biblia se lo menciona por primera vez en el encuentro que tiene Abraham con Melquisedec. Abraham volvía de haber derrotado a los amorreos con un gran botín. ¿Y cómo es que Abraham va y entrega el diezmo de ese botín? ¿Era algo que surgía en ese momento o nos habla de algo que ya se practicaba? Recordemos lo siguiente antes de continuar con nuestro estudio. Pablo escribe en su carta segunda de Timoteo toda la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es inspirado por Dios. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, para él las escrituras eran el Antiguo Testamento. El mismo Pablo en Romanos 15:4 dice: todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza. Y además hay que tener en cuenta 3 principios, sobre todo 2 principios elementales en toda interpretación bíblica. Primer principio: lo que no se niega en la Biblia se mantiene. Lo que no se niega, si algo ya fue dicho en la Biblia y posteriormente no se niega, como el caso del diezmo, se mantiene. Hay quienes dicen que en el Nuevo Testamento ya no se diezma. No hay un pasaje en la Biblia donde se niegue, se diga que no se entregue. Y lo otro, lo que se niega no se transfiere. Si algo se niega en la Biblia, se dice ya no, entonces eso no se transfiere. Entonces esos 2 principios. ¿Qué es el diezmo? Es la décima parte de un todo. Ese es el diezmo. La ley acerca de entregar a Dios la décima parte de lo que recibimos es, pues, anterior a las leyes dadas en el Sinaí. Por lo tanto, es aplicable a todos los creyentes y no solo al pueblo judío. Segunda pregunta a responder: ¿dónde debe entregarse el diezmo? Y ¿no? Es un punto difícil de aceptar para muchos. Y miren, estoy presentando este estudio no solo para los que son adventistas del séptimo día, sino para todo estudioso de la Biblia, para todo aquel que puede por medio de las redes acceder a este estudio. ¿Dónde se debe entregar? Según la declaración de Malaquías 3:10 en la versión Dios habla hoy, dice: traed vuestro diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimentos en mi casa. Las versiones más antiguas dicen alfolí, ¿no? El alfolí es el tesoro o la tesorería del templo. En el Antiguo Testamento no había duda cuál era el tesoro del templo. No había duda. Pero en nuestros tiempos sí hay esa
esa duda o esa incertidumbre, ¿dónde? ¿A dónde se tiene que llevar? ¿Cuál es esa tesorería? ¿Dónde está el alfolí? Para los adventistas del séptimo día, el alfolí es la tesorería de la iglesia local, y de la iglesia local es enviado a la tesorería de las misiones y de ahí a las divisiones. Eso es para los adventistas del séptimo día. Si tú eres un evangélico, la tesorería o el alfolí será la tesorería de la iglesia al cual vas, ¿verdad? Pero entonces ahí la pregunta es, entonces, el alfolí de Dios, el alfolí del cual habla Malaquías 3:10, la tesorería de Dios es la tesorería de cualquier iglesia. Y ahí entramos a un punto que es bueno que toquemos. Si tú eres un fiel buscador de la verdad, si tú eres un fiel servidor de Dios, un fiel adorador de Dios, ten en cuenta lo siguiente. Esa tesorería de iglesia, ese alfolí, esa iglesia debe tener dos características bien claras, como dice Apocalipsis 12:17, que guarden los mandamientos de Dios y tengan el testimonio de Jesucristo. Y lo mismo dice Apocalipsis 14:12, que guarden los mandamientos y la fe de Jesús. Esas dos características debe tener esa iglesia, y a esa tesorería, a la tesorería de esa iglesia, hay que llevar el diezmo. Para los adventistas ya no nos queda duda al respecto. Pero si usted está todavía en la incertidumbre, ¿cuál es la tesorería de Dios? Es la tesorería del pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la tesorería. Entonces, esta tesorería o alfolí era en esos tiempos, por ejemplo, en el tiempo de David, Salomón, era un cuarto especial adosado al templo en el que se depositaban los diezmos. Entonces, en ese tiempo no había dudas. Pero ahora en nuestros tiempos, en la actualidad sí. Y en la actualidad el diezmo se entrega en las iglesias locales, en el caso de los adventistas del séptimo día. Y estas son enviadas a las tesorerías de asociación, unión o misión a la que pertenecen para luego ser distribuidas. ¿A dónde debe entregarse? A la tesorería de la iglesia. Y esa tesorería, esa iglesia debe tener esas dos características. Esa iglesia guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. La tercera pregunta a responder es ¿para qué se usa? ¿Cuál es el propósito del diezmo? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es el propósito? Números 18:24 dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. En el Antiguo Testamento, los diezmos habían sido dados en herencia a los levitas y ellos vivirían de acuerdo a lo que recibían los diezmos. Eso era su sustento. Para sostenerse ellos, sus familias, ese era su sustento. En pocas palabras, ese era su pago por el servicio prestado. Porque recordemos, todo aquel que predique el evangelio, todo aquel que ministra en la casa de Dios debe vivir del evangelio. Y es lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 9, versículo 9 al versículo 14. Entonces, ¿para qué se usa? Los diezmos se entregaban para el sostén de los levitas. Y a su vez ellos entregaban el diezmo del diezmo a los sacerdotes. Todo el que recibe un ingreso, diezma. Incluso los levitas diezmaban. Los levitas y sacerdotes eran los encargados de todos los servicios. Se encargaban ahí a tiempo completo. Hemos visto en nuestro estudio del capítulo diario de la Biblia, en el primer libro de Crónicas, cómo David distribuyó
a los levitas. Y por ejemplo, los cantores también vivían allí en el templo y su servicio era tiempo completo. Ellos también vivían de los diezmos. Participar en la devolución del 10% de nuestras entradas fortalece además nuestra confianza en Dios, ya que confiamos implícitamente en que Él bendecirá el 90% que nos queda. El propósito del diezmo no es simplemente financiar la labor de los levitas, de los que predican el evangelio en nuestros tiempos, sino también nos ayuda a establecer una relación de confianza con Dios. Nos ayuda a entender que Dios puede proveer, que Dios puede sostener a su iglesia en todo tiempo, aún en los tiempos difíciles, ¿no? Una segunda razón para la fidelidad en la devolución del diezmo es tener acceso a las bendiciones tangibles prometidos por Dios. Cuando nosotros vamos a Primera de Corintios, capítulo 9, dice la palabra, versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. El diezmo era para sostener a los que anuncian el evangelio. A los que anuncian el evangelio. En nuestros tiempos se ha institucionalizado esto de anunciar el evangelio. Pero la Biblia ha dado esa misión de anunciar el evangelio a todo el pueblo de Dios. Es misión de todo siervo de Dios el preparar un pueblo para el encuentro con Cristo. Esa es la misión en forma general. ¿Cuál es el propósito para devolver el diezmo? Para sostener a los que anuncian el evangelio a tiempo completo, a tiempo y fuera de tiempo, pero sobre todo para enriquecer nuestra relación espiritual con nuestro Dios. ¿De qué o qué debe diezmarse? ¿Qué debe diezmarse? Génesis 28:22 dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres, de todos nuestros ingresos. Si uno tiene un sueldo, debe de diezmar del sueldo que recibe, ¿no? Si su sueldo es, supongamos, 1,000 soles, el diezmo es la 10ª parte, 100 soles. Sin antes haber sacado para gastos de la casa. El diezmo es de todo lo que me dieres. Entonces aquí Jacob nos ayuda a entender de qué. Él dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Los bienes que diezmó Abraham, Génesis 14, 16 y 21, se aplican a los animales, la comida y los artículos valiosos. Estos eran bienes que el patriarca no poseía antes, lo que indica una ganancia, un ingreso. Los botines. En el libro de Hebreos o de Crónicas, capítulo 1, encontramos nosotros en el capítulo 26 cómo es que siempre los líderes, David, Samuel, Saúl, los generales, Ner, Joab, siempre presentaron para Dios sus ofrendas, sus presentes especiales, pero eso no tenía nada que ver con los diezmos. Los diezmos son la 10ª parte de todo lo que ingrese. En el momento de recibir estas ganancias debemos apartar nuestro diezmo, es de Dios. Hay que poner a Dios siempre en primer lugar, también en lo que tiene que ver nuestros recursos. La historia de la viuda de Sarepta nos ayuda a entender lo que significa poner a Dios en primer lugar. Ella tenía muy poco, como le dice a Samuel o a Elías, le dice, tengo un poco de harina y aceite y estaba por hacer un poco de pan para comer y esperar la muerte. Y cuando Elías le dice, está bien todo eso, pero dame primero a mí, ella por fe le dio y luego
sabemos la historia. Recibió bendiciones hasta que sobreabundaron. Diezmamos de todo lo que ingresa. Y por último, la quinta pregunta: ¿cómo ser fiel en el diezmo? ¿Cómo ser fiel? Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tú y yo somos administradores. Somos administradores. Y se requiere que seamos hallados fiel. Repasemos los requisitos del contrato del diezmo. Y miren el título, el contrato del diezmo. Eso quiere decir que tú decides entrar o no entrar en ese contrato. Es un contrato, es un pacto. Tú decides. Tú puedes decir, no creo en nada de esto, no entro. Pues bien, estás en tu derecho no entrar. Pero si tú decides entrar en este contrato del diezmo, en este pacto bilateral entre Dios y tú, el importe, el diezmo es la 10ª parte de todo lo que recibimos. Ni al rico se le pide más, ni al pobre menos. Es la 10ª parte. Quien recibe más, la 10ª parte es más. Quien recibe menos, la 10ª parte es menos. La segunda, apartar este importante o el importe, la 10ª parte, antes de usar las ganancias para cualquier otro propósito. Recibes tu sueldo. Si tú eres comerciante independiente, tus ganancias, separando el capital, separas el capital, las ganancias de ese monto, diezmas. Hay que llevarlo a la tesorería de la iglesia, indicando que se trata de un diezmo, no de una ofrenda. Hay que poner ahí diezmo. Y vuelvo a repetir, va a depender de que tú tengas claro cuál es la tesorería de la iglesia. Y la Biblia nos dice cuál es la iglesia que debe cumplir con el propósito de preparar un pueblo para el encuentro con Cristo. Y por último, el diezmo debe ser usado con un propósito: el sostén de los obreros asalariados de la iglesia, aquellos que anuncian el evangelio a tiempo, fuera de tiempo. Así lo dice el apóstol Pablo. Los que viven, los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Primera de Corintios 9:14. Demostramos nuestra fidelidad a Dios al cumplir estos requisitos. El cuarto requisito depende de la fidelidad de los administradores eclesiásticos, ¿no? ¿Cómo lo hacen ellos? Pero la infidelidad de otros no debe malograr nuestra fidelidad. La infidelidad de otros no debe hacer que nosotros también seamos infieles. Administrar para el Señor es un privilegio y una responsabilidad que conlleva bendición. El plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez e igualdad. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de salvación. Cada hombre, mujer y joven puede llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer las demandas de la tesorería. Que cada uno examine metódicamente sus entradas, que son todas las bendiciones de Dios, y separe el diezmo como parte sagrada del Señor. Este fondo nunca debiera ser dedicado a otro uso, debe ser destinado exclusivamente para el sostén del ministerio del Evangelio. En conclusión, el diezmo, la 10ª parte de todos nuestros ingresos, debe ser dedicado a Dios. En términos prácticos, ese diezmo debe ser llevado a la tesorería de la iglesia de Dios, de aquella iglesia que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús, de aquella iglesia que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Esa iglesia que tiene un propósito, tiene el propósito de predicar el mensaje de los 3 ángeles, tiene el propósito de preparar un pueblo para el encuentro con Cristo Jesús. Seamos fieles en la devolución de nuestros diezmos. Seamos fieles en entregarle a Dios lo que Él se ha reservado para sí. Y luego esperemos que las ventanas de los cielos sean abiertos tal como Dios lo ha prometido. Que Dios te bendiga. Amén.